¿También le gustaron las imágenes que hemos visto de Vito Quiles persiguiendo a la presidenta del Gobierno, a Begoña Gómez? Muchas gracias. Sobre el incidente que hemos visto imágenes al respecto de un compañero suyo con las personas, es un periodista, compañero suyo, hacia las personas que estaban con la mujer del presidente del Gobierno, yo creo que hay que esclarecer los hechos. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién son los que aparentemente han tenido algún tipo de actitud violenta? Y esto es lo importante. Como el periodista han presentado sendas denuncias. Vamos a esclarecer los hechos, pero ese tipo de actitudes tampoco creo que deban de ser compartidas por la sociedad española. Hoy Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado sobre el choque entre Vito Quiles y la mujer del presidente del Gobierno. Se ha puesto de perfil, ha dicho que es periodista, compañero nuestro, y que hay que esperar a que se esclarezcan los hechos. ¿Qué le parece? Pues yo lamento por los periodistas y por el periodismo que un partido que antes era de Gobierno identifique a un agitador que está financiado con el dinero del Partido Popular, financiado con sus comunidades autónomas, financiado por sus ayuntamientos, con dinero público, por cierto, para financiar a alguien que trata de hacerse pasar por periodista y que no lo es todo lo contrario. El periodismo defiende la verdad, el periodismo defiende las causas justas y lo que hacen ese tipo de agitadores es justo lo contrario, intoxicar. Me haría eco de las palabras de María Rey, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, que dijo muy claramente que ella, como periodista y como presidenta de la asociación, no avalaba este tipo de prácticas porque son prácticas no periodísticas. Si uno es un activista de un partido político, tiene derecho a serlo, pero entonces no puede llamarse a sí mismo periodista. Yo quería preguntarle, hacer una valoración, ¿qué opina que Santiago Abascal llame chuloputas al presidente del Gobierno? Las expresiones de un político las debe de expresar el propio autor de las mismas. Es evidente que yo no comparto ese tipo de calificativos por muchas provocaciones, por muchos adjetivos y por muchas descalificaciones que vengan del presidente del Gobierno y de sus hombres. Aprovecho para beber agua. Yo siempre os digo que madre tenemos todos y que no es la madre, es él. Es él, que actúa como... El puto amo actúa como un chulo de putas. Tienen la misma política en todo. En contra de la regularización de inmigrantes y sus derechos. No condenan la guerra. Están ya en contra del cambio climático. Todas las políticas son las mismas. Las mismas. Es lo mismo votar a uno que a otro. Ya no hay truco, Moreno Bonilla. Es lo mismo, lo han demostrado. Y sobre todo tienen la misma política. Ole. Tienen la misma política de insultar, de descalificar, de injuriar gravemente al Gobierno y especialmente al presidente del Gobierno, como hoy ha hecho Abascal en Jaén. Y yo le digo desde aquí, no siembren más odio, no den esos golpes a la Constitución. La Constitución del 78 que tanto invoca fue pasar de la confrontación al respeto, del odio a la convivencia, del odio a la convivencia. No caben los insultos, como ha hecho, excitando las peores pasiones Abascal. No caben. Porque empezó con esa letanía fue Ayuso. Ah, sí, la fruta y no sé qué. ¿Qué educación? ¿Qué educación? No, quien se sube a la tribuna en representación de los ciudadanos tiene que demostrar respeto, porque nos oyen los más jóvenes, porque nos oyen nuestros hijos, nuestras hijas, tienen que demostrar respeto. Y yo desde aquí hago un llamamiento a Feijóo especialmente y a los que le secundan en los medios de comunicación que digan basta ya el insulto al presidente del Gobierno, basta ya el insulto al presidente del Gobierno en las calles, en los pueblos, que es una vergüenza. Bueno, una vez más, la ultraderecha haciendo cosas que hace la ultraderecha. Lo malo es que la propia derecha le ha comprado el marco, ¿no? Hoy he visto al señor Feijóo hablando de que debería haber una normalidad institucional en la Comunidad de Madrid, después de que sea la Comunidad de Madrid la que excluye
al gobierno de cualquier celebración y la presidenta de la Comunidad de Madrid, la campeona del insulto. Todos sabemos que la señora Ayuso es la reina de la fruta. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Este es el ejemplo de una derecha y una ultraderecha que se confunden, que han perdido los papeles, que han perdido hasta la educación y que han perdido las formas, desde luego. Bueno, en primer lugar, empezando por la segunda de las preguntas, en España, desgraciadamente, hemos normalizado fórmulas, palabras y una relación entre fuerzas políticas adversarias que nos aleja de la democracia y del respeto por las ideas del otro. Y esa forma de entender la democracia no la ha empezado la extrema derecha catalogada como extrema derecha. La ha empezado la presidenta que hoy va a presidir aquí un acto y que uno de sus mayores hits en la historia política democrática es llamar hijo de puta al presidente del gobierno. Por ahí empieza el fin de la democracia, ¿no? El acabar con las ideas del otro, el no respetar la existencia de otros, especialmente cuando han sido elegidos democráticamente. Así que me parece preocupante la deriva de Abascal, más aún que haya comenzado aquí en la Puerta del Sol. Abascal culpa al Mensajero, a Televisión Española. Sánchez va a intentar robar las próximas elecciones del año 2027. Va a utilizar la televisión española, que con sus programas de tanta mala baba lo único que hace es perseguir a la oposición y nunca preguntar al gobierno, sino hacer de propagandista de las peores políticas de este gobierno. Sánchez va a robar las elecciones. Hay ahora mismo estas dos claves a la vez. Se está diciendo deportar al que no sea cristiano, al que no sea católico. Se está agitando esto en la calle y toda esta coctelera se está batiendo con mentiras. Pedro Sánchez va a robar las elecciones. Claro. Es un mantra que cada vez que hay unas elecciones vuelve a agitarse. Nunca ha habido un robo electoral en España. El sistema está blindado. Pero cada vez que hay unas elecciones se dice Pedro Sánchez va a robar. ¿Con qué pruebas? ¿Con qué evidencias se sostiene esto? Pero es que además de esto, de la mentira, en fin, la finura y la elegancia en el trato está calando en la calle, porque todo esto luego se recoge en la calle. Cuando un líder político llama, por ejemplo, chulo de putas al presidente del gobierno, en la calle luego toman nota. ¿México un narcoestado para Isabel Díaz Ayuso o no lo es? Vamos a ver las contradicciones. Ella, ante esa cumbre progresista celebrada hace unas semanas en Barcelona, dijo Ayuso que algunos de esos países invitados eran narcoestados. Y hoy, sin embargo, ha subrayado la importancia de su viaje a México para atraer inversión extranjera. Este viaje creo que va a servir para seguir ahondando en las relaciones que la Comunidad de Madrid ha establecido con distintas ciudades y estados de México. En este caso, por ejemplo, vamos a visitar algunas empresas, grupos empresariales que están realizando grandes inversiones en Madrid. Y otros países como México, como ha sucedido con Argentina, rompan esas mismas cadenas, recuperen su libertad y se ponga fin a los narcoestados que los dictadores de ultraizquierda están implantando. Mentir y envenenar nuestra convivencia. Sobre el viaje de Ayuso a México. Bueno, se pasa más tiempo fuera de Madrid que en Madrid, ¿no? Yo creo que Ayuso tiene todo en la cabeza menos Madrid, ¿eh? Y la verdad es que tendrá que dar explicaciones, porque encima son viajes kilométricos. Por cierto, hablaremos largo y tendido sobre el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid y lo que enseña y lo que oculta la Comunidad de Madrid, porque cuando uno luego ve las cosas que cuentan sobre los viajes, sorprende, pero hablaremos largo y tendido. Desde luego, yo lamento que la señora Ayuso tenga la cabeza mucho más en América que en Madrid, pero algunos la tenemos en Madrid y vamos a cambiar esta comunidad. El homenaje que le va a hacer a Hernán Cortés es una provocación en toda regla, es una provocación colonialista, precisamente en el momento en el que el gobierno de México le está demandando al gobierno de España un reconocimiento histórico por todos los abusos cometidos durante la conquista. Y la agenda de 10 días de Ayuso es coherente con este plan. Es una agenda en la que no se va a encontrar con su homóloga en la Ciudad de México y la que no se va a encontrar con el gobierno de México. Y esa es la relación que quiere construir Ayuso entre España y América Latina. Una relación basada, bueno, pues como si fuéramos, ¿no?, la metrópoli imperial con sus colonias, un modelo que recuerda muchísimo más al siglo XVI que al siglo
siglo XIX. Pero está claro hacia dónde nos quiere llevar Ayuso, que no es hacia un futuro deseable, sino a un feudalismo con smartphone. Muchas gracias. 24 horas, simplemente preguntarles qué les parece, si les parece que es una anomalía democrática que no haya nadie aquí del Gobierno, ningún ministro, tampoco se haya invitado, por ejemplo, al secretario general del Partido Socialista madrileño. Muchas gracias. Bueno, es un síntoma más de cómo Isabel Díaz Ayuso entiende la democracia y el respeto a las instituciones. Ayuso se cree que las instituciones le pertenecen, es el cortijo del Partido Popular y, por lo tanto, bueno, en vez de recrear y hacer fiestas, homenajes y conmemoraciones en nombre de todos los madrileños, se montan la fiesta particular del Partido Popular. Decían que en el PSOE son capaces de todo. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones? Bueno, yo creo que Ayuso hace todo el día la política en espejo. Monta el caos y acusa a los demás de montar el caos. Y esto es lo que tampoco está muy lejos de las prácticas de otros países, ¿no? Siempre hemos dicho, ya todo el mundo es consciente, de que Ayuso es la principal apóstol en España, yo diría que en Europa, de esa ola trampista, ¿no? que hace esa política, ¿no? Que siembra el caos y acusa a los demás de sembrar el caos, pero lo siembran ellos, con ese tipo de discursos que son verdaderamente intolerables, ¿no? Y mucho más de alguien que gobierna. Es increíble lo que hace Ayuso, pero estamos acostumbrados. Si hay un genocidio en Gaza, vamos a ver a la embajadora de Israel. Si hay familiares de víctimas de residencias, acusamos a las familias de las víctimas. Si un periodista se atreve a denunciar, perseguimos al periodista o al fiscal general si hace falta. Esto es lo que hace Ayuso, ir contra todo el mundo, ir contra el sentido común. Si hay una ley de memoria, la denunciamos y no la aplicamos. Si hay una ley de vivienda, no la aplicamos en Madrid, nos declaramos en rebeldía. Si hay una ley del aborto, hacemos que en Madrid no se pueda aplicar, que no haya un registro de objetores o que más del 90% de las madrileñas aborten en clínicas privadas. Siempre contra el sentido común, siempre contra el interés de la mayoría. Y por eso no tengo ninguna duda de que esta vez va a haber un cambio en Madrid, porque no se puede gobernar para unos pocos y pretender que te vote la mayoría. Es votar contra los propios intereses de la mayoría. Yo insisto, la próxima elección en Madrid en realidad va a ser muy sencilla. O es Madrid para quien vive en Madrid, o es Madrid para quien especula con Madrid. Bien sencillo. Y por lo tanto, a los millones de personas que viven en Madrid y que se ven perjudicados por ese modelo especulativo, extractivo, corrupto, vamos a decirlo todo, y que encima alimenta el caos y la confrontación, yo les pido que defiendan sus intereses, porque entonces habrá un cambio en Madrid. La Audiencia de Madrid ha rechazado ahora crear una macrocausa para este caso, como se venía además reclamando. Han pasado 6 años y la presidenta de la comunidad llama plataforma de frustrados a las familias que han denunciado. ¿Cómo se podría reparar a estas familias? Bueno, yo creo que voy a decirlo como lo siento. Yo creo que hay que ser valiente, hay que hablar clarito. Hay una larga historia y tradición de la justicia en amparar las prácticas o las malas prácticas en la Comunidad de Madrid, también casos de corrupción, durante 3 décadas. Podríamos ver una historia de sentencias que han protegido, amparado al Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Esto es así. Y yo le digo, ¿tiene sentido agrupar todas las causas como plantean las familias en una sola? Hay un argumento de peso, que es, no se puede rebatir. Todo tiene su origen en una sola instrucción. Todo tiene su origen en un documento real que existe, por mucho que la comunidad lo negara, que son los protocolos de la vergüenza. Si esos protocolos no se hubieran redactado, firmado y enviado a las residencias, no se hubieran aplicado. Por lo tanto, no estamos hablando de un caso que haya pasado en Getafe, en Leganés o en no sé qué residencia, no. Estamos hablando de un punto central del que se emite una orden a esas residencias. Y todos hemos podido ver en la comisión de investigación cómo responsables de las residencias que habían recibido ese correo oficial de la Comunidad de Madrid lo aplicaron. Y cómo, que hiera la sangre cuando se le pregunta qué pasaba con una persona que estuviera en la residencia, que tuviera un seguro privado, los responsables de la patronal de residencia decían, llamamos al hospital privado y venían a recogerle con una ambulancia. Por lo tanto, no puede ser que en Madrid, en pleno siglo XXI, la vida o la muerte dependan de tener un seguro privado. Y eso pasó en Madrid. Se ponga como se ponga la Audiencia de Madrid y quien sea. Eso pasó en Madrid. Hubo una orden para que las personas que no tenían un seguro privado, es decir, quien necesitaba un hospital público, se quedaran en residencia y no fuera derivado a un hospital público. Hubo una orden firmada por los responsables de la Comunidad de Madrid. Mire, le voy a dar un ejemplo.
Hoy en día había dos comunidades que muchas tienen mucho retraso por los recortes que ha aplicado el PP, pero le voy a dar dos ejemplos de cómo se hace bien y cómo se hace mal. Madrid y Cataluña acumulaban muchos casos en lista de espera por la ley de la dependencia. La semana pasada el presidente de Cataluña, Salvador Illa, ha hecho un plan especial para revertir toda esa lista de espera que se ha acumulado durante años de gobiernos, en algunos momentos independentistas, todos lo recordamos, y para que Cataluña reduzca toda esa lista de espera. ¿En Madrid qué se hace? Nada. Nada. Por eso no paran de crecer la lista de espera para la dependencia, la lista de espera para la sanidad. Pero no es casualidad. Esto es lo más importante y la gente lo tiene que comprender. En Madrid se han recortado los servicios públicos no porque no haya habido recursos. En Madrid ha habido más recursos que nunca en la historia. En los últimos 7 años Madrid ha recibido más de 40.000 millones de euros extra. Los que gobernamos sabemos la diferencia que hay entre tener un presupuesto o un presupuesto mayor. No se trata de ver dónde recorto porque tengo menos recursos, no. Se trata de una apuesta ideológica, clara, y sobre todo una apuesta de negocio. Y por tanto, teniendo más recursos para poder reducir listas de espera o para poder prestar mejores servicios públicos, no se hace, porque el truco consiste en deteriorar el servicio público para que la gente se pase a la privada. Sea en la educación, sea en la sanidad, sea en la dependencia, siempre es el mismo truco. Deterioro la lista de espera, deterioro el servicio público para hacer negocio privado. Acabo, perdón. No se puede explicar mejor que como lo explicó el gerente del Hospital de Torrejón, cuando decía hay que alargar la lista de espera para que nos vaya mejor el negocio, para que aumente la lista de resultados. La Comunidad de Madrid, todos recordamos a Ayuso hablando de libertad. Expliquemos a la gente lo que es la libertad de la señora Ayuso. Lo que ellos llaman libertad de elección consiste en lo siguiente. ¿Qué prefiere usted? ¿Esperar 3 meses para que le atienda a un hospital público o que le atienda a un hospital de Quirón la semana que viene a las 5 de la mañana? Y libremente la gente elige la semana que viene, claro, en el de Quirón, financiado con dinero público. Por lo tanto, pagamos 2 veces. Ya estamos pagando el servicio público, pero encima pagamos para un concierto que luego liquida Quirón, que encima liquida a un precio superior. El truco es muy evidente. No puede ser que mucha gente no lo conozca o no vea que está yendo directamente contra sus intereses para favorecer el privilegio de unos pocos. Yo estoy convencido de que vamos a conseguir el cambio en Madrid porque la gente lo está viendo en esta ocasión y lo sabe. Una de las principales preocupaciones de los madrileños, como usted mismo decía, es la vivienda. Ustedes han criticado que Madrid expulsa ahora mismo a la gente. Ayuso ha cargado contra el Plan Estatal de Vivienda, sin embargo. ¿Qué proponen ustedes para intentar solucionar este problema aquí en Madrid? Bueno, yo creo que lo más importante es lo que dijo el presidente del Gobierno. El mercado de la vivienda es imperfecto y hay que intervenirlo. Esto es así. ¿Por qué es imperfecto el mercado de la vivienda? Obviamente porque compiten jóvenes o personas que necesitan alquilar un piso con grandes fondos de inversión o con grandes fortunas que compran manzanas enteras. Es evidente. No pueden competir en plano de igualdad una persona que tiene un sueldo medio con un fondo de inversión que compra 200 pisos. No es el mismo mercado. Si hubiera especuladores o fondos de inversión o millonarios de América Latina comprando millones de kilos de manzanas, las manzanas tendrían un precio muy elevado para un ciudadano medio que solo quiere comprar manzanas para su familia. Por lo tanto, es un mercado imperfecto y hay que intervenir en ese mercado. Y es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España. Eliminamos la Golden Visa. Hemos puesto en marcha la ley de vivienda que, claro, se niega a aplicar la señora Ayuso. Con la mera aplicación de la ley de vivienda, hoy en Madrid habría 1 millón de personas pagando menos alquiler y medio millón de propietarios, de pequeños propietarios, que tendrían un beneficio fiscal. Por lo tanto, 1 millón de madrileños pagarían ya hoy, sin gastar un euro la Comunidad de Madrid, pagarían ya hoy menos alquiler. Hay un plan estatal de vivienda que más que duplica los recursos para construir vivienda pública en Madrid. Ahora bien, ese plan, el que la Comunidad de Madrid salió primero muy chulo, diciendo que no, y ahora ya está un poquito menos chula, ese plan tiene una clave que, claro, no le gusta a la señora Ayuso, y es que establece que todo lo que se construya como vivienda pública se va a quedar como pública. Porque no es verdad que en España no se haya construido vivienda pública, es verdad que unos años más, otros años menos, pero el problema ha sido que la que había construida ha pasado a manos de especuladores. Y no tiene ningún sentido que lo que se construye para que haya un elemento público corrector acabe formando parte del mismo mercado especulativo. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, aplicar la ley de vivienda. El plan estatal de vivienda para multiplicar la construcción de vivienda pública. En Madrid tenemos el mejor ejemplo, que es la Operación Campamento, que puede permitir construir 12.000 viviendas en Madrid para aliviar la presión. 3, por supuesto, que todo lo que tiene que ver con medidas que regulen
otra de las cosas que le dan alergia al Partido Popular, regulen los pisos turísticos, que todos sabemos que le han metido una presión al mercado inmobiliario, que expulsa a quien sí necesita un piso para vivir. Por lo tanto, es muy evidente. La vivienda, como cualquier otro mercado, si tiene unos competidores que juegan con otras reglas, con otros recursos, evidentemente se distorsiona. Y nosotros tenemos un ejemplo maravilloso. Cuando se disparó el precio de la energía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo: hay que regular, hay que intervenir el mercado energético. Y se nos dijo: es imposible. Eso es comunista. ¿Cómo va a permitir Europa que se intervenga el mercado energético? Y lo hicimos con la solución ibérica. Además de que lo hemos hecho apostando por las renovables. ¿Y qué pasa hoy? Que España tiene una de las energías más baratas. Por lo tanto, de vez en cuando hay que actuar, de vez en cuando hay que intervenir. Y eso no significa ser un gobierno bolivariano comunista, no, todo lo contrario, significa defender el interés general, defender la justicia y a las mayorías. Y eso es lo que hemos hecho en el gobierno y lo que yo voy a hacer en la Comunidad de Madrid, se lo garantizo. La vivienda es para vivir y no para especular. Por lo tanto, no confundir esas trampas que hace siempre la derecha, no confundir, no meter esas campañas pagadas, muchas de ellas pagadas con dinero privado para meter miedo, para decir que si bajas a comprar pan te ocupan el piso. No es verdad. No es verdad que la ley ampare la ocupación y no es verdad que haya un problema masivo de ocupación.